Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme y bueno, qué gusto la charla que tuvimos antes, el previo a esta Ay, sí, entrevista. nos la saboreamos mucho. Bueno, Rebeca es activista de derechos humanos, eres mujer trans que has trabajado 16 años, fue mucho tiempo, como funcionaria electoral en el INE. Hoy eres activista de Queens Trans, no, de Trans, de Querétaro, ¿verdad? Colectivo de Querétaro Trans, de personas trans. Y pues muchas actividades que has tenido a lo largo de estos años, erradicar la discriminación, vaya reto, promover la igualdad, sensibilizar ante la violencia, ante la discriminación, todo lo que vulnera los derechos humanos. Y yo particularmente hoy, Rebe, te quería entrevistar porque estamos en este mes que de alguna manera se reconoce el orgullo LGBT más. Las dos más comunes pueden ser LGBT, Ajá, otra puede ser LGBTT ajá. y otra puede ser LGBTT, o sea, los testes, LGBTTIQ, ¿no? Y hay otras variaciones. Ajá, Pero prácticamente las siglas surgen de dos conceptos. Una es la ajá, identidad, la orientación sexual, uh-huh, que pues la entendemos como, vamos, yo particularmente la entiendo como la atracción erótico, sexual, erótico, afectiva de una persona hacia otra persona, ¿no? ajá, Entonces, si es hacia una misma persona del mismo sexo género, no ajá. hablamos de una persona gay, lesbiana, no bisexual, ¿no? Perdón, gay si es del mismo sexo género, lesbiana, si es hacia el género, sexo género opuesto, heterosexual, ¿no? Uh-huh. Si es hacia ambos, ¿no? Hay gente que se domina bisexual, y bueno, y luego hay un debate entre lo pansexual y el bisexual, ¿no? Lo Pero si bisexual que es decimos lo pansexual. LGTB más Q, ¿está bien dicho? Q No, más. es que con esto explico el Ajá, LGB, que todas las personas tenemos una orientación. Entonces, sí, todas las personas, ¿no? Ahí no, obviamente no está la H de hetero, porque es la hegemónica, ajá, pero también todas las personas tenemos una identidad de género. Y la ajá. identidad de género es la autopercepción de cada persona sobre sí mismo en Uh-huh. términos sexo-género. O sea, me asumo hombre en mi Sí, contexto claro. histórico, social, situado, me asumo mujer, me asumo ambos, me asumo ninguno, me Ajá. asumo un tercero que en mi espacio territorial, social, histórico existe como las personas mushe. O en el Istmo de Oaxaca existe una categoría que se llama mushe, diferente a lo que entendemos como hombre o mujer. Pero también quienes, por ejemplo, en tu caso, que tú fuiste asignada niña al nacer y te asumes mujer, pues en vez de decir, pues tú eres una mujer biológica o normal, eres Uh-huh. una mujer cisgénero, porque cis es del sexo tú estás del sexo que se te asignó al nacer. Uh-huh. Y las personas que atravesamos o transicionamos nos llamamos trans, Uh-huh. ¿no? Y ahí sale la T Sí, sí, de claro. LGBT, la primera Sí, T. sí, sí. Pero históricamente no nos llamábamos trans, ¿no? La ciencia médica Ajá. nos puso transexuales o Uh-huh. travesti. Son Uh-huh. dos categorías que surgieron acuñadas como patologías. Por eso también oirás que en un momento del año hablamos de despatologización de las identidades Oye, trans, pero ¿no? además Porque claramente, perdón, travesti, transexual, a mí no se me hace igual. ¿Es igual? históricamente no nació igual, Ajá. pero ahora hay que recordar que, yo te decía, esos nombres nos lo impuso la ciencia médica. Ajá. Transgénero es un anglicismo, Ajá. surge en los 90 en Estados Unidos, ¿no? En estudios transgénero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí también regresa, ¿no? Y porque, históricamente ha habido como una diferencia entre qué tanto modificas tu cuerpo en cada una de las tres categorías, pero particularmente Ajá. más recientemente, yo lo ubico como por los 2000, empieza a surgir como voces, ¿no? Que decimos, a ver, si bien hay grupos que reivindican la TTT, ¿no? Hay Uh-huh. personas que se asumen travesti, personas que se asumen transexuales o transgénero, ¿no? Y es válido y está bien. Ajá. Habemos personas que decimos, no, yo no quiero definirme en algo que tenga que explicar qué he hecho sobre mi cuerpo. Por ejemplo, si tú me dices, eres transexual, y yo Uh-huh. te tengo que justificar si me he operado o no, pues eso es Uh-huh. íntimo, o sea, porque yo no te voy Claro, a preguntar a ti sobre personal. tus cirugías, Sí, por claro, supuesto, pero claro. en el caso de las personas trans, ya cuando nos conocen, lo primero que nos dicen es, ¿y estás operado? Y eso es muy violento, porque la Pues claro que gente, es a las violento. personas trans, claro que se tiene con el derecho. Entonces,
Pero habemos personas que decimos, yo no me quiero definir por lo que me he hecho, entonces, en mi cuerpo, y entonces nos desapartamos de las 3 T's y decimos trans, ¿no? Como la Pocope, trans. Entonces, por eso verás que que si algunas personas se denominan trans, yo verás que yo me autodenomino como una mujer trans. Sí. Pero también y está bien, y habrá otras personas que se autonombren como transexual, y está bien. Lo importante es respetar cómo se nombra esa persona y no tú ponerle el nombre como La tú quieras. Que, etiqueta, bueno, por supuesto. si yo te digo, yo soy Rebeca, una mujer trans, y tú me dices, no, tú eres transexual para mí, No, yo quién soy para entonces andar no estás diciendo, respetando. claramente, sí. Pero si yo te digo, yo soy trans, me asumo travesti, y Ajá. tú me dirás, oye, pero tú, por ejemplo, alguien te diga, ay, pero pues tú te ves muy femenina, ¿no? O sea, imagínate, en esta idea de Sí. pensar que uno es más femenino, te lleva un rango de feminidad que otro, pues es respetar, ¿no? Y está bien, ¿no? Es que, Entonces, ¿sabes qué yo pasa, respeto y Rebe? valoro. Siento que falta mucha información, ¿eh? O sea, Sí, la verdad es que el heterosexual no sabe mucho, ¿no? Digo, y mira que ojalá que crezca cada día más la gente que entiende y que es tolerante es más, la palabra tolerancia a mí no me gusta porque es como ¿tolerar qué? O sea, sencillamente respetar, ¿no? sí. Integrar, en fin. Pero sí hay mucha falta de conocimiento, por eso abiertamente te lo pregunto, ¿no? Hagamos luego un programa de esto porque contigo tengo muchos temas, sobre todo te tengo mucho respeto, te he visto muchas veces ahí con Genaro. Eres sumamente preparada, o sea, eres una mujer muy entera, además casada. Felicidades, que llevas 3 añitos, me decías. Oye, a ver, pero el tema que yo te había platicado es en este marco del mes, precisamente, que sabemos que es el 28 puntualmente, ¿no? El 28 de junio, el día, digamos, donde se festeja el orgullo. Esto con esta historia que sucedió en Nueva York, en este bar, donde se confronta esta comunidad, ya hace, ¿cuándo fue? ¿En el 60 y qué? Hace 50 y tantos años, ¿no? Creo que fue en el 78. Pues ya llovió, ya hace un ratín, Ahorita, ¿verdad? yo soy re mala con las fechas, pero ahorita se Bueno, está un pero Stonewall se llamaba, ¿no? Este bar. Ujú. Y donde Sí, llegan a agredir a este grupo de gente, donde ahí ellos se manifestaban abiertamente, a gusto, y bueno, llega la policía, se confrontan, se arma un relajo, y a partir de ahí, creo que duró 3 días esta manifestación, y a partir de ahí, bueno, toman esa fecha del 28. Pero yo quería, 69, perdón. mira, pues 69. Yo fíjate, la estaba confundiendo, que no, la del 78 fue la primera marcha, creo que LGBT en México. fíjate nada Ahí me más. estaba confundiendo. Y uno dice, hace mucho, ¿no? Pues es que depende para qué, ¿no? Es relativamente hace mucho, pero relativamente hace poco para la aceptación, porque esto nace desde antes de Cristo, ¿no? Esta existencia, pues la gente que lo quiere negar, pues no sé con qué se quiere tapar los ojos. Yo concretamente quería platicar contigo y lo íbamos a hacer antes de las elecciones, pero ciertamente por respeto a la condición del INE no lo hicimos. Hay estas dos vertientes que obviamente es muy amplio el tema, la verdad es que nomás lo vamos a esbozar, pero sí quería yo saber en dónde estamos parados con el detonador de este mes, de esta celebración, en términos políticos y en términos sociales. A ver, si quieres hay que entrarle un poquito a la parte política por lo que se logró con estas elecciones, que entiendo es mucho, pero en fin, son 7 o son 8 que históricamente nunca había habido gubernaturas para tantas mujeres. Por el otro lado, también estamos hablando de los afromexicanos, estamos hablando de la gente con discapacidad, que ahí me parece que el número es muy menor. Para la cantidad de gente con discapacidad, creo que deberían voltear mucho para allá. Hay gente talentosísima también. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Las minorías y tal. ¿Cómo lo viste tú? Fíjate que, bueno, hay que distinguir que esta elección, producto de la reforma 2014, Ujú. en varios estados no solamente fue eligieron diputaciones federales, que es quienes integran la Cámara de Diputados no para todo el país, Uh-huh. sino también en algunos estados como Querétaro, que es donde yo resido, también se eligieron cargos locales. Bueno, así yo trato de ver el orgullo, que es el orgullo sobre los derechos que hemos ganado, pues son derechos Claro, que hemos ido arrebatando, o sí, sea, sí, que no nos los han regalado. Y ha así habido es. muchas personas que han fallecido, que han sido asesinadas, que han muerto por la precariedad, por múltiples formas de violencias que vivimos las personas LGBT, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nivel federal, este acuerdo que aprobó el INE incorpora cuotas afirmativas a personas LGBT, perdón, le llamó de la diversidad sexual, el INE, afromexicanas, como tú bien decías, Indígenas. personas con discapacidad, y ya había
ya había distritos indígenas, Ujú. ¿no? Aquí no se habla de cuota, se habla de distritos indígenas, se amplió el número. Ok. Y ya también después se incorporó una cuota migrante, y espero que no se me esté yendo ninguna, ¿no? Y entonces el INE, esto surge en febrero, y bueno, entonces esto surge algo que yo denomino que es una falta de articulación, porque a nivel federal teníamos cuotas y a nivel local, por eso te hablaba de que iba a haber elecciones locales, no había nada. Entonces varios grupos, colectividades nos Ujú. organizamos inmediatamente en febrero. De hecho, en febrero, Erika López, una amiga académica y tu servidora, y publicamos un artículo que se llama Acciones afirmativas del regateo al oportunismo político, en Ujú. donde lo escribimos a la semana, donde analizábamos, bueno, los impactos que podía tener esta reforma, tanto si se hacía bien como si se Ajá. hacía mal desde nuestro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, cualquier persona podrá tener otra interpretación, otras conclusiones. Y justamente una de las cosas que reflexionábamos era de que se tenía que armonizar a nivel local. Entonces, a nivel local se hicieron llegar en varias entidades, no fue posible todas, porque aparte se tuvo que hacer rápido, Ujú. escritos pidiéndoles a los institutos estatales electorales que hicieran lo propio. Ujú. ¿Por qué? Porque iba a haber candidaturas a nivel federal y a nivel local. Entonces, a nivel federal teníamos cuotas y a nivel local. Por ejemplo, en Querétaro hicieron un concepto de grupos de vulnerabilidad o población históricamente vulnerable. Y Ujú. ahí metieron a todo. Dijeron, ok, va a haber acción afirmativa para población históricamente vulnerable. Si es LGBT, si es indígena, si es afrodescendiente, si es con discapacidad, se cumple la cuota. Obviamente a mí me parece que eso es incorrecto, porque Sí, si de claro. por sí tú dices, si con cuotas, tú ahorita decías, en discapacidad Sí, no, no, no se representación, vale, ¿no? Sí, bueno, claro. Ujú. aquí puede llegar un hombre indígena, machista y LGBT fóbico, y ya se cumplió la cuota. Sí, no, 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 eso está del cocol, eso se va a tener que resolver algún día porque Sí, no. claro. ¿Sí? Y hubo otros institutos que dijeron, Ujú. ok, que no entendieron y dijeron, vamos a hacer foros, vamos a hacer eventos, y dijimos, eso no es una cuota. Y en esta época no es para hacer eventos, o sea, necesitamos que hagas un reconocimiento, porque una acción afirmativa, Claudia, es una medida que es una acción temporal, Ajá. pero que está demostrando, que demuestra en corto plazo que se reducen brechas de desigualdad. Sí, Y claro. las históricamente más eficaces son las cuotas, ¿no? Ujú. Como hubo la cuota de género en su momento y ahora la paridad. Entonces, evidentemente la cuota Pues que la cuando apliquen se igual, incorporó, ¿no? claro, hubo otros estados que lo hicieron pues lo más bueno que se pudo, ¿no? Ujú. Es decir, hay, creo que decía el INE, creo que 21, donde hay reconocimiento de cuotas, por ejemplo, LGBT. Yo la verdad no he tenido oportunidad de revisar los 21 acuerdos, de hecho Ujú. justamente hace poco en Twitter decíamos, estaría muy bien que hubiera un sitio donde estuvieran todos esos acuerdos para consulta, ¿no? Pero bueno, pero entonces esto nos lleva a un escenario en donde a nivel federal tenemos un tipo de reconocimientos y a nivel local Ujú. varía. Y eso es muy importante reconocerlo, porque ya no estamos, en términos políticos, no hay un reconocimiento igual. Yo hablo de que hay reconocimientos diversos del derecho de la ciudadanía, ¿no? Ujú. Dependiendo de lo que te cuento. Actualmente, si la memoria no me falla, en México hay 14 o 15 entidades donde ya se reconoce la identidad de género, por ejemplo. Ujú. Los lineamientos del INE Ujú. hacían un reconocimiento que solamente había en Oaxaca 2017 y luego en Aguascalientes el año pasado, que es un reconocimiento a la identidad no binaria. Pues esto Ya. es importantísimo, porque nuestro sistema electoral mexicano, como toda la sociedad, está muy montada en una forma binaria de ver la sociedad, hombre y mujer, y no hay de otra, ¿no? Ajá. Y Sí, ya sí, la sí. identidad de género, las personas trans, a veces nos ven como un tercer espacio, ¿no? Pero pues no, no Ujú. es así. Sí, sí. Entonces, las personas no binarias, pues te dicen, yo no me asumo ni hombre ni mujer, ¿qué Sí, hace el claro. Estado, no? Ajá. Entonces, aquí te quiero decir, no hay ningún estado del país que haya hecho un reconocimiento en un acta de nacimiento de una identidad no binaria, pero Mm. ya tenemos el reconocimiento a nivel federal para que una candidatura sí pueda realizarse, ¿no? Y lo gay es una orientación sexual Sí, y una identidad no binaria tiene que ver con la identidad de género. sí, Una es que persona, yo sí. puedo ser una persona no binaria y gustarme las personas, bueno, y gustarme pues las personas que la gente crea que es de mi mismo sexo, ¿no? Pues de Sí, esto nos habla la diversidad humana, sí, sí, ¿no? sí. Así de compleja y bella y rica es. Pero entonces lo que te decía yo que, ¿qué se ve cuando opera? Cuando ya está la cuota. Pues nos evidencia que los partidos pues no han formado cuadros políticos
LGBT o no tienen identificadas, no han invertido sus recursos, su financiamiento público para generar liderazgos políticos afromexicanos, con personas con discapacidad. Y entonces esto, desde mi punto de vista, nos habla de cómo, por ejemplo, los partidos políticos tienen una mirada muy estrecha. Es decir, forman solamente militancias a personas que son cisgénero, es decir, que no son trans, ¿no? Cisgénero como tú, y que son heterosexuales principalmente, y que seguramente son blancos, blancas, que seguramente son de una clase media para arriba, que seguramente están beneficiándose principalmente en personas que viven en las capitales, porque México es muy centralista, ¿no? Y no, o sea, entonces, esto vemos que sucedió, y obviamente es algo que hay que analizar, revisar y que trabajar, ¿no? O sea, queda Algo de ver de que alguna forma todavía el trabajo, tanto de los partidos políticos, no del INE directamente, más de los partidos políticos, ¿no? es correcto. Desde mi punto Así de es. vista, pasa como con las cuotas de género Ajá. y la paridad. La paridad Sí, se sí. reconoce en 2014. Pero ¿qué pasa? Los partidos políticos se niegan, especialmente los hombres, blancos, heterosexuales, se niegan a soltar el poder y entonces buscan, crean maneras, incluso hasta sofisticadas, para evadir la norma y seguirse manteniendo en el poder. Dos ejemplos que pasaron en este proceso, que en el caso de las mujeres cisgénero, que son las cuotas y paridad, pues sí que hablamos de las Juanitas y hablamos inclusive de lo que pasó con estos hombres que ponen a su pariente, a su hermana, a su Sí, esposa, sí, ¿no? sí. Y sabemos que quién está detrás del poder. Pero bueno, el asunto aquí es que, por ejemplo, en Tlaxcala este año volvieron a surgir falsas candidaturas trans, ¿no? Ah, sí. Sí, sus 18 candidaturas. No supe en qué terminó, la verdad, yo andaba ya muy metida en proceso electoral, Sí. pero sí tengo ese pendiente. Fue un problema porque, como yo dije, como sucedió en 2017, 2018 en Oaxaca, que también surge la primera vez estos casos, las personas trans nos quedamos como chivo expiatorio, o sea, porque son hombres que son cisgénero, que se hacen pasar por mujeres trans, que vulneran la paridad, que entonces las personas trans nos generan, o sea, quedamos como, entonces reconocer los derechos de las personas trans está mal porque hay quien dice que borra al sujeto político mujer, hay quien dice que ponemos en riesgo los derechos políticos de las mujeres, y no, lo que pone en riesgo los derechos políticos de las mujeres y los derechos de las personas LGBT es los dos hombres, estos vatos decimos, que están en el poder y no lo quieren soltar. Y entonces ahí hay que poner la mirada y hay que poner la denuncia y las acciones a corregir, ¿no? La candidatura no es tu premio por ser una Sí, gran claro, activista. O sea, claro. tu candidatura debe de venir acompañada con todo un respaldo, Pues ¿no? O sea, como si con tú quieres todo, que se te claro. reconozca, ¿sí? Si tú quieres que se te reconozca tu identidad de género y en ese estado no se reconoce, el partido puede pedirle, ¿no? A partir de toda su asesoría jurídica al Instituto Electoral de ese estado que se le reconozca, pero realmente les decían, pues vas a salir con tu nombre legal porque pues aquí no se reconoce. Entonces, Qué o sea, barbaridad. las dejaban en el abandono jurídico. Ese es lo que yo Sí, vi. Quien gana es el partido, por eso hablamos de oportunismo y voracidad. ¿Por fíjate. qué? Porque esto no termina mejorando con las condiciones de vida de las poblaciones LGBT. Quisiera también tocar la parte, digamos, social, un poquito dejando al lado la política. Ahí ¿cómo la ves? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Dónde está parada la comunidad? Bueno, con esta gran diversidad que tú nos explicas y que lo haces muy puntual, ¿eh? Nada más que creo que sí hay que entrarle y entrarle bien para que la gente lo entienda bien, ¿no? ¿Está suficientemente sensibilizado? Yo ahora de verdad que me meto a estudiar las entrevistas, estuve viendo mucho de TED, mucho que se hace con esta apertura donde te lo explican, donde lo comparten, y siento que es muy enriquecedor y eso ayudaría mucho a las sociedades a entender. A ver, dime. Bueno, yo primero, hay dos tipos de Sí. ignorancias, ¿no? Hay una que es que, pues, no sé, Ujú, y cuando sé que la información puede estar ahí, busco y me hago de ella. Y la otra es, pues, no sé y no me interesa saber. Es claro, decir, no sé, y aunque la información está ahí, no me interesa ya. acercarme a ella. Te Ujú, lo digo porque, por ejemplo, yo creo que en esta época que el Internet y más con la pandemia, ujú, yo creo que sí se detonaron muchísimos, en redes sociales se han creado muchos grupos, colectivos, las personas LGBT nos hemos volcado a las redes sociales. ujú, Ahorita ya tú puedes encontrar, por ejemplo, anteriormente te decía que tengo 43 años, cuando yo ujú, transicioné, ujú. preguntarme yo, ¿cómo transiciono? ¿Qué hago con Sí, mi vida? claro. No había información, no Qué había ni en barbaridad. internet.
Y si Wow. había, era en inglés y en países, experiencias que se narraban ¿Y cuántos personas de años tiene blog. eso? Te estoy hablando, yo transicioné en 2006, ¿no? Obviamente pero también tiene que ver con lo transicionas. Sí, O sea, claro. ya había internet, pero yo encontraba información en blogs gringos, ¿no? Sí, De sí. transiciones. Pero, por ejemplo, inclusive yo cuando en los 90s, que no sabía qué onda conmigo, pues no había nada. Irte a la Ujú. biblioteca y Sí, pues no sí. había nada, Ujú, ¿no? Entonces, muchas transicionaban pues con las, si conocían a una persona transexual, como así nos nombraban en ese entonces. ujú. Ahora, desde mi punto de vista, ya hay influencers LGBT, trans, no Sí, binarios, sí, sí. hay influencers, Sí, sí. hay N canales, hay programas, hay cuentas de Twitter, hay cuentas de Facebook, hay colectivos, hay organizaciones. Sí. Entonces, la verdad, todo, y hay quien te lo cuenta desde una forma tan académica como Ujú, Shobak McManus, que las pueden ustedes seguir, hasta pueden, por ejemplo, a Elisa, una española que ujú. hace, Elisa, recuerdo, hace como dibujos, como cartoon, y sí Ajá. habla de lo trans. Es Okey. decir, y encontrarás quien hace poesía, como Ujú. Lía García en la Ciudad de México, Daniel Niscup, o quien hace, por ejemplo, un activismo, pero sumamente desde lo cálido, desde lo afectivo, como Jessica Martínez. En Monterrey, en Baja California, en Yucatán, Sí. hay N actividad, N colectiva. Es decir, ya no estoy diciendo que la información la hace, o sea, la producimos quienes lo vivimos. Sí. El asunto es que no nos leen, no Ujú. nos oyen y no Sí. nos ven. Entonces, Ujú. por eso yo te hablaba de, aquí es muy importante cuestionar nuestro heterocentrismo. Yo como Ujú. persona heterosexual, pues creo que me tienen que venir a educar. No, 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 no es Ujú. nuestra responsabilidad andar No, educando. claramente. Y las personas trans tampoco estamos para educar sobre cisexismo, que es esta idea de que la identidad de las personas trans es más falsa, menos Ujú. verdadera o menos natural que tu identidad, las personas que Claro. no son trans. O Ajá. sea, claro, si nos preguntan, con gusto lo hacemos, pero también se vale que no, porque también es cuestionar tu cis-sexismo, Sí, sí, sí. cis-heterocentrismo, ¿no? Ajá. Entonces, pues no, no todo gravita alrededor de las personas No, cis-hetero, o claro, sea, claro. claro, o sea, entonces yo te agradezco mucho el espacio, pero sí es bien importante que quien nos escuche, pues Ujú, también se acerque. ¿Por qué? ujú, Porque evidentemente, seguramente en su vida se conocerá alguna persona trans o gay ujú, o lesbiana, ¿no? ujú, LGBT. O bien le tocará ser testigo de cómo molestan a una persona en la calle, ujú, LGBT, o en su casa, en su empleo, o en su escuela. ujú. Y entonces también, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionan cuando ves que a alguien en la calle le dicen puto? Cuando ves a una le dicen machorra, ¿no? Cuando a una persona trans le están agrediendo porque hace un trabajo sexual. ¿Cuántos simplemente pasamos de largo? Y no es Ujú. que no sepamos, ahí no necesitas saber mucho sobre No, no, bueno, respeto y derechos, ¿no? Es algo claro. de decir, no, pero es cuestionar que las personas ven con rechazo, Ujú. cuestionar qué estigmas y prejuicios tienen. Porque hay quien dirá, es que las personas LGBT son esto, son aquello. Bueno, hay que cuestionar, ¿no? O sea, y hay que ver que hay que poner en el centro la dignidad Es que humana. dijiste una palabra maravillosa, heterocentrismo, es que ahí radica todo, ¿eh? Es cierto, ¿Sí? ¿eh? Yo no lo había nunca lo había visto así, y claro que es así. Sí, sí. Sí, o sea, y aquí lo importante es, como tú decías, es que las personas que hemos sido subordinadas Ujú, históricamente, que nuestra ujú. voz ha sido callada, casi como tú me estás dando la oportunidad de hablar, pues que Claro. seamos quienes contemos nuestra historia en primera Ujú, persona. ujú. ¿Sí? Eso es muy bueno. Eso diría Blas Radi, que es un filósofo trans argentino que también te recomiendo mucho. Ajá. Diría, es un acto de justicia epistémica. ¿Por Ujú. qué? Porque nuestras voces han sido calladas o han sido contadas, Sí, nuestras sí. historias han sido cantadas por personas que no son trans o O que no son, interpretadas o sí, claro, ajá, y y obviamente cambiadas. pasan por ese filtro, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, una película o ves cómo por ejemplo, yo te recomendaría mucho, por ejemplo, el documental de Netflix de Disclosure, Ajá, que habla sobre cómo nos han representado a las personas trans en los medios de comunicación, fíjate. Sí, no pues lo también dudo, ¿eh? ahí hay un tema de responsabilidad social, ¿no? Por Ujú. ejemplo, cómo nos ven, ¿no? A veces hay medios de comunicación que nos dicen el trans, para hablar de una mujer trans, ¿no? Sí, Y sí, dices, sí. no, o sea, ajá, hay un tema Sí, de no, no, dignidad, no, no, claro. o personas que desconocen, por ejemplo, el tema de por qué es importante el matrimonio igualitario, la adopción homo-lesboparental, el reconocimiento de la identidad de género desde la infancia, Ujú. etcétera, ¿no? Y que esto no afecta derechos de nadie, ¿no? El que las personas LGBT se nos reconozcan derechos,
no restringe ni cierra derechos de personas que son cis Por hetero, por ejemplo, supuesto. ¿no? Ujú. Pero desgraciadamente las personas que se oponen a nuestros reconocimientos de derechos dicen, es que se va a acabar la institución del matrimonio. Y decimos, la institución del matrimonio, de acuerdo a las cifras de divorcios, se ha acabado Sí, desde no hace lo mucho estamos tiempo. acabando y eso ahí en cualquier, ahora sí, de Y cualquier hay, profesión. y hay que mirar ahí nuestro sistema económico, Ujú. ¿no? O sea, Sí, también hay que sí. hacer una crítica al sistema económico que no permite, ¿no? A todas las personas que podamos tener, o sea, que te absorbe, que te consume. Ujú. Y bueno, cómo construyes relaciones sanas, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuestionar, por ejemplo, cuando estos prejuicios relacionados con las personas trans, ¿no? Es decir, cuando piensan que las personas trans somos un artificio, somos falsas, estamos engañando, ¿no? Pero creo que hay que preguntar con absoluto respeto, porque también, ahora sí que como decía mi abuelita, en las ganas de pedir se quitan las ganas de dar, ¿no? También hay el cómo, ¿no? Porque Claro. sí siento que hay muchísima desinformación al respecto. Sí, mira, hay más yo entender, por ejemplo, a veces hablamos, no lo tengo aquí, pero a ver, no sé si te la puedo proyectar, creo que Ujú. sí. La galleta de jengibre de sexo género, ¿no? Que es una galletita como la de Cher, ¿no? Cuando le dicen mis gomitas, no. Y decimos, la identidad de género está aquí, ¿no? O sea, es esto, es qué habita, cómo te percibes tú. Ujú. Y todos tenemos esto, o sea, aquí, cómo Sí, te sí, percibes sí. como hombre, mujer. Nuestra orientación sexual está aquí, así diría la amiga Jessica Marján, ¿no? Aquí es mi corazoncito, a Ujú. quién quiero, con quién me erotizo también, ¿no? Sí, Entonces, sí. es mi piel, ¿no? Entonces, ahí no importa, aquí puedo ser una cosa y puedo ser otra cosa, ¿no? Entonces, Ajá. pues a las personas del mismo sexo género, a las del opuesto, pues no me puede importar, yo Ujú. amo, ¿no? Libre. Y después está, no se ve, pero marcame en mi parte genital, ¿no? Pero donde no solamente está las gónadas, ahí normalmente se piensa, ¿no? Pero aquí llamamos el sexo, pero realmente la categoría de sexo la ubicamos aquí, pero realmente se construye también con, con la parte genética, la parte gonadal, la parte hormonal, ¿no? Ujú. Entonces, por sí la categoría de sexo es compleja, ¿no? Entonces hablamos de De una por sí. diversidad de sexo. Sí, Ujú. entonces la galleta de jengibre te muestra en cada uno de sexo, orientación sexual e identidad de género, que es como grados, ¿no? O sea, Ujú. no es una posición. Entonces, como son tres niveles, la combinación es infinita, es la diversidad humana. Entonces, como Ujú. entender que estas tres, y eso es un ejemplo muy simple, ¿no? Estas Ujú. tres como características como Ujú. en espectro, todas las personas lo tenemos. Y a lo mejor también se puede ir moviendo. Y te faltaría agregar también otra que es expresión de género. La Ujú. expresión de género es cómo lo proyecto yo, ¿no? Y la expresión de género puede variar. Por ejemplo, hoy puedo yo verme muy femenina. Y a lo mejor mañana me siento, pues, no me siento con ganas de verme tan femenina y me pongo una sudadera, una gorra, y la gente me dirá, te ves masculina, pero es la gente, son los símbolos, ¿no? Yo Ujú. simplemente ando cómoda, ¿no? Pero la gente dirá, andas masculina, pero también puedo sentirme yo con el gusto de ese día verme masculina, ¿no? Ujú. Mi expresión de género. Entonces, la expresión de género es cómo lo proyectamos a Ya. través de la ropa, los manerismos, ¿no? Y el arreglo personal. Pero por eso yo te decía, cuestionaron los estigmas y los prejuicios, Sí. porque ese es un estigma y un prejuicio. Y lo mismo pasa cuando queremos acceder a la información. A veces las personas creen que ya lo saben, o su prejuicio creen que es el Más bien su conocimiento. prejuicio cree que es el Cuando conocimiento. tú dices es que la gente pues no sabe, es a la gente que cree que es más bien que eso que no sabe, o sea, ese estado de ignorancia es un estado de conocimiento. No, la gente que dice, es que ser gay es una enfermedad mental. Y a mí nadie me lo va a quitar de la idea, ¿no? Porque No, también hay gente bueno, que por más que le llegues y le expliques, va a decir, no. que lo mejor es decirle cuando alguien no sabe y oigas decir algo así tan negativo, sí decirle, no seas ignorante, investiga, ¿no? Porque como bien dices, del lado de la ignorancia va la juzgadera luego, luego, ¿no? Entonces, Exacto. mejor Sí. mira. Y pues, bueno, sí, cuenta con gusto. Porque mira, me Estaría. preocupan muchos temas. Por ejemplo, así nada más rápido para dejarlo arriba de la mesa y podemos retomarlo. Yo leía y estaba escuchando videos justo para acercarme y para entender. Y decía ahí, por ejemplo, la familia, que comúnmente debe ser la más pues apapachadora, la que más está a tu lado, pues muchas veces en estos casos la familia es muy cruel y es durísimo porque es tu primer círculo, ¿no? Entonces desde ahí ya vamos empezando con el pie izquierdo, ¿no? De hecho, por Entonces, eso a mí me gusta hablar de espirales o cadenas de violencia. O sea, es decir, ajá. es decir, que como dices tú, las personas LGBT vivimos desgraciadamente
se padece mucho la violencia en el entorno social inmediato que es la familia, Ujú. pero también luego, pues síguele que es el otro que es, por ejemplo, el comunitario, ¿no? En tu calle, también, ¿no? El Claro, acoso callejero. Y luego gravísimo. el otro que es la escuela o la iglesia, que son espacios de socialización, también. Y en el caso de las personas trans, como si tú checas en CONAPRED el estudio de la ENDOCIC, la Ujú. encuesta sobre discriminación sobre identidad de género y orientación sexual, las personas trans, o sea, las personas lesbianas y bisexuales también tienen mucha violencia en estos espacios, pero las Mm. personas trans se Son a las que disparan, peor les va, ¿verdad? sí, se Eso sí disparan lo leí porque también, sí, sí. se disparan. Entonces, ¿qué pasa? Que en todos estos espacios, escuela, Pero a ver, por familia, ejemplo, ahí digo, te pregunto y con esto podemos concretar. ¿Por qué tú crees que los crímenes de odio se van y se ensañan, porque esa es la palabra, más con el trans? ¿Por qué? ¿Será porque es lo menos comprensible para el agresor? Digo, no entiendo por qué más a ellos, a ellas, o sea, ¿por qué? Porque sí eh, es muy notorio, pues, ¿eh? O sea, sí está pues medido, México, ¿no? Mm, México es el segundo país del mundo donde más personas trans se asesinan. imagínate nada El más. primero es Brasil, de acuerdo al monitoreo de Transgender Europe. En los últimos años, los índices de asesinatos a personas trans se han incrementado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que el promedio de vida de las personas trans en Latinoamérica, en particular las mujeres trabajadoras sexuales trans, Ujú. es de 35 años. Imagínate, qué O sea, locura. cuando el estimado de promedio de vida en México de hombres y mujeres anda 70, Sí, 75 años. sí, sí. Entonces, la pregunta, el por qué, evidentemente tiene que ver, por eso yo te hablo mucho de cuestionarnos estos prejuicios, estigmas. Hay Ujú. una gran estigmas y prejuicios tan normalizados en nuestra sociedad que, como yo te decía al inicio, puedes gritar a una persona trans algo en la calle y nadie te va a decir nada. Es más, le pueden lanzar una piedra y nadie va a hacer nada, Ay, no, porque lo increíble. hemos visto cómo les han agredido. Y después cuando una persona trans es agredida, la prensa viene y nos nombran mal, dicen, el trans fue asesinado. No, es la persona trans. El ser trans es un adjetivo. El que yo sea una persona trans no es toda mi humanidad. Por Claro, es una supuesto, parte de mi característica humana, por eso hablamos de la persona trans, claro. la mujer trans, pero no Sí, sí, hablamos sí. de el trans o la trans, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, Porque reivindicamos el que es una persona antes. Pero también está el hecho de claro. que cuando los medios luego, no, luego revictimizan, ¿no? Por ejemplo, cuando Ujú. una mujer trans trabajadora sexual es asesinada, dicen, ay, pues le mintió que era mujer y se asustó y por eso la mató, ¿no? Sí, Y hasta lo entonces justifica de algún modo, ¿no? la justifican y Ujú. la recriminalizan porque Sí, dan a sí, entender sí. que la culpa es de ella. Sí, no, no, Y no, no. aparte, luego llega el acceso a la justicia y la justicia dice, no, pues sí, le creemos al que está vivo, ¿no? Al que asesinó. O sea, tenemos muchos casos así y luego sucede que llega la revictimización después de muerte, porque como estas personas, yo te decía que en espacios familiares, comunitarios, escolares, el rechazo es tan grande que ahí que da origen a la exclusión. Ujú, Por lo tanto, muchas personas no tienen acceso a educación, ni siquiera básica o formal. ujú. O sea, el que yo tenga una maestría y me coloquen Sí, de verdad en un grado de un privilegio y de sí, exclusión o represento sí, al grueso claro. de las mujeres trans, ¿no? Ujú. O sea, entonces les coloca en un grado de exclusión en donde no tienen acceso a trabajo, a la Claro. educación, y entonces la única opción en muchos casos de subsistencia para mujeres trans el trabajo sexual. Y Prostitución, sí. entonces ahí pues llegan y te asesinan. Y entonces, cuando la asesinan, pues, la familia, otra que son para otras personas trans, la familia elegida, Ujú, exigen el cuerpo, porque es lo ujú. primero que se pide, Sí, y sí. dice la justicia, no, tiene que venir un familiar. Y dice, pues que ningún familiar quiere saber de ella. Y entonces eso se vuelve bien doloroso para estas personas, estas No, familias súper que hacen, cruel. son esta familia. O sea, Claro que es cruel, cruel. pero esto habla del nivel de crueldad con que nos ve esta sociedad. Así nos ven, así nos tratan de manera cotidiana. Entonces, tampoco te extrañe que las cifras de, por ejemplo, índices de ideas suicidas en las Ujú. personas trans ande casi en el 41%. Qué barbaridad. No es porque las personas trans estén locas, es No, no, porque no, no. hay un nivel de angustia, de ansiedad, de Claro, persecución claro. La tan grande en oscuridad esta que sociedad, viven, o sea, desde que eres infante sí, sí. hasta que te mueres, en muchos casos. Entonces, te lo comparto un poco porque inclusive, por ejemplo, el 20 de noviembre para nosotros celebramos el Día de la Remembranza Trans, que Mm, es el día en donde recordamos a todas nuestras personas
trans asesinadas. O sea, tenemos que tener Wow. un día para recordar y poner, hacer un acto de memoria, justicia, de justicia, de memoria, pero también pues para exigir justicia, ¿no? Porque aparte, estas muertes a nadie les interesa. Nunca verás No, un no, bueno, pues a hashtag mí sí me en interesa, Twitter. Rebella. Mucha gente, afortunadamente, no todos somos iguales, como bien dices, somos muy diversos. Y ahora sí que acotando esa diversidad, yo te invito y te voy a invitar muchas veces, eres bienvenida. Pongamos Gracias. temas más puntuales porque escogí uno que es inmenso, no me da tiempo el programa, pero Claro. lo hacemos y de verdad con muchísimo respeto y cariño abrimos aquí el espacio. ¿Te parece bien? Cuenta conmigo y te agradezco el espacio. Y bueno, ya esperemos que sea el primero de muchos. Si me permiten nada más invitar a la Claro, gente adelante, por favor. Queretrans, la colectiva de personas trans de Querétaro que integro, para que también conozcan parte del trabajo y ahí también, como tú decías, si alguien quiere informarse sobre en particular el tema trans, pero también abordamos las orientaciones sexuales, porque en Querétrans hay muy diversidad de orientaciones sexuales, le invitemos a que nos sigan en Twitter, Facebook e Instagram y en YouTube. Encontrarán muchísimo contenido. Y si quieren llegar a ti, ahí a través de Queretrans también, o hay alguno que sea tuyo. También, y yo me encuentran en Twitter como @ripka_asad, como está, no sé si vaya a aparecer en la Sí, lo vamos pantalla. a poner, ajá. Ajá, y en Facebook me encuentran como Rebeca Garza y en Instagram también como RBK, o sea, RB y K de kilo guión bajo Garza. Pues si yo te encontré, cualquiera te encuentra, o sea que sí la encuentran. Gracias, Rebequita, estamos en contacto. Un Muchas gracias. abrazo. Bendiciones. Gracias.